Hola, hola a todos mis amigos de Equa Exterior. Nos encontramos una vez más en nuestro programa Carondelet. Es nuestra segunda emisión desde que pasamos a estar en Equa Exterior. Antes estábamos en la Crónica y la Crónica pasó a ser parte del equipo de Equa Exterior. Así que estamos ahora transmitiendo en vivo desde nuestras redes sociales, @Equa Exterior, por Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Síganos y también a través de nuestra página ecuaexterior.org. Esta tarde tenemos muchas sorpresas porque tenemos a un invitado súper especial que es tendencia en el Ecuador. ¿Por qué? ¿Por qué es tendencia? Porque él se ha atrevido a hacer lo que nadie más se ha atrevido en estos tiempos de crisis diplomática. Es algo que es de interés internacional. Ha puesto una denuncia en contra del señor diplomático, el que veíamos en los videos, que salió a defender, o en realidad a defender, sí, a defender digamos, a Jorge Glass. Tenemos un videíto que me gustaría que lo veamos antes de pasar con nuestro entrevistado. Se trata de un video que expone la situación, los hechos como fueron. A ver, ahí está. Cancillería advirtió en reiteradas ocasiones a la Embajada de México en Ecuador acerca del asilo político que querían otorgar a un prófugo de la justicia, que ya tenía una sentencia y que ellos estaban violando las normas del derecho internacional. La Embajada de México en Ecuador hizo oídos sordos acerca de la solicitud de entregar al ex vicepresidente Jorge Glass. De este modo, al proceder con la captura del prófugo, se decide ingresar a la Embajada de México con la intencionalidad de sacarlo y ponerlo en manos de la justicia ecuatoriana. Aquí se puede ver cómo a Roberto Canseco no se lo está violentando, simplemente se lo aparta para poder proceder con éxito en la captura de Jorge Glass. No contaban con su astucia. Alguien me dijo que no contaban con su astucia. ¿Cómo le va, doctor Milton Castillo Maldonado? Bienvenido a nuestro programa Carondelet. Verónica, qué placer estar contigo. Agradezco este espacio y agradezco que hayas traído a colación esos videos, porque muestran precisamente lo que tendrá que investigarse por parte de Fiscalía, que en mi criterio y en criterio de quienes como tú y miles de ecuatorianos, eh, reconocen como un hecho bastante grotesco, desagradable y jurídicamente un delito, el delito de obstrucción a la justicia. De acuerdo al Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que no es lo mismo que el acuerdo sobre inmunidades y privilegios diplomáticos, trae a colación de que en materia penal los funcionarios de Cancillería, los funcionarios diplomáticos o personal de Cancillería, no están protegidos o están exentos de responsabilidades de carácter penal,
porque pueden cometer delitos también y tienen que ser sometidos a la legislación del territorio donde estaban cometiendo esos delitos. En el video hay por lo menos dos partes, una interna, unas cámaras de seguridad que graban un trayecto entre dos puntos. Entenderíamos que estamos dentro, ese video que está dentro de la casa, es un corredor que conecta un patio con el exterior de la Embajada de México. Es un video que casualmente fue publicitado por el correísmo, ¿no? Fue puesto en Sí. las redes sociales. Lo subió el presidente de México, López Obrador. Entonces, claro, Muestra la parte que les conviene a ellos, se trata de decir. exactamente, exactamente, como un descontexto absoluto, ¿no? Muy propio de esta lógica tiránica, de esta lógica abusiva, manipuladora de los funcionarios, eh, eh, como el presidente, como el expresidente Rafael Correa, en donde, mira, ya hicieron lo mismo, recuerdo yo, cuando sucedió el 30S. Sacaron unos videos para involucrar en aquel entonces al director del hospital, el señor Carrión, recordará usted, el director del hospital, tratando de hacer aparecer que él estaba cerrando la puerta que unía el hospital de la policía con el regimiento. Bueno, así truncan los videos para presentar solo lo que les conviene, que luego ya en unos peritajes jurídicos ya no Ya son, se ven más cosas. no, y sí, y no son válidos, se demuestra que tienen, Intencionalidad. o que no son completos y por lo tanto pierden validez jurídica. Entonces, luego sale el señor, luego de este video, lo que aparece es este diplomático en la calle, en territorio quiteño, ¿ya? Casanco. En nuestro territorio, Canseco. en nuestra casa, desesperado, tratando de impedir que la policía haga su trabajo. Ah, ya. Entonces, cuando una persona está a sabiendas de que hay otra que está sometida a órdenes de jueces o de fiscales impide que esas órdenes se cumplan, como es en el caso en donde el señor Glass está sometido a la justicia ecuatoriana, tiene unas sentencias que tienen que ser cumplidas, este señor está propiciando que no lo haga, que desaparezca, que huya, porque él mismo también, lengua larga como el presidente López Obrador, al parecer, ¿no? Eh, Sí. termina diciendo, estábamos por salir y nos pillaron y nos encontramos con la policía. Hay un dicho muy ecuatoriano sobre esto que dice, y bueno, ¿a dónde, Guamán? ¿A dónde se estaba yendo este señor? ¿No? Esa es la pregunta que tendrá que responder a las autoridades y para eso el señor no tiene inmunidad. Hay que tratarlo, sí, con la consideración que su rango amerita, aunque él como persona no ha sido fiel con ese rango, pero hay que tratarlo bajo la delicadeza, la consideración del rango, pero eso no obsta para empezar una investigación penal. Por eso, Ahora, vamos por partes, porque acá hay algunas incógnitas y hay algunos mensajes que se han visto también, de los cuales vamos a hablar. Pero, ¿qué opina usted acerca del allanamiento a la Embajada de México? ¿Era una medida necesaria, por más que no sea bien vista internacionalmente? eh, es una pregunta complicada. Existe un convenio internacional sobre inmunidad de las sedes diplomáticas y que Ujú. ha sido violentada. Eso está allí. Pero alrededor de eso hay que mencionar que a nivel internacional hay varios principios que tienen que ser cumplidos, observados, que no son iguales que los principios
entre las relaciones entre las personas naturales. En materia internacional, el principio de reciprocidad, por ejemplo, obliga a que se sea ecuánime en las relaciones jurídicas, se sea equilibrado en esas relaciones en todo sentido entre los países, porque, y también eso dentro del marco de la buena fe, del cumplimiento bajo buena fe de los convenios y tratados internacionales. Existen ahí unos principios del pacta sunt servanda, del rebus sic stantibus, etcétera, que obligan a los países a actuar bajo reciprocidades, bajo buena fe, eh, comprometiéndose a cumplir los convenios y tratados que firman. En el caso ecuatoriano, se ha reconocido que se hizo eso de ir Como a una presidir consecuencia. con las consecuencias del caso. Estamos dando la cara, reconocemos que eso se debió, obedeció a una situación de necesidad urgente, de respeto, de soberanía. Em, no es lo óptimo internacionalmente, pero la comunidad internacional tampoco es que ha visto mayoritariamente esto como un acto inapropiado. Al mismo tiempo, México estaba de manera inaceptable, violentando también convenios internacionales y burlándose de nosotros. Y hay un ataque previo. O sea, si analizaríamos esto bajo la lógica jurídica de la legítima defensa, eh, un poco forzado por el caso, porque la legítima defensa es en ese momento. Se da en circunstancias inmediatas cuando uno sufre una agresión. Pero guardando las distancias, digo, es una legítima defensa porque nosotros fuimos agredidos primero por López Obrador cuando se permitió agredirnos hablando del asesinato de Fernando Villavicencio, señalando de una manera demencial que el asesinato obedeció, fue armado, utilizó esta palabra, fue armado, para hacerle bajar 10 puntos que venía teniendo sobre el pelotón de candidatos a la presidencia de la República, la señora Luisa González, la candidata oficialista del correísmo, oficial del correísmo, ¿no? Eso, eh, ¿En eso base a qué? de la propia cosecha de este señor. ¿En base a Claro. qué? ¿En base a qué? Eso es grotesco, agresivo, indelicado, para utilizar términos diplomáticos, por decirlo menos, ¿no? Indelicado por parte de López Obrador. Entonces, eh, él no tenía por qué entrometerse, porque las intromisiones no solamente son físicas, son verbales también. Y estas Exacto. intromisiones verbales resultaron mucho más agresivas, porque no puede olvidar López Obrador, ¿no? Que a lo mejor fue quien le dio instrucciones a Canseco para que él personalmente se encargue de este operativo de auxilio a Glass, ¿no? No puede perder de vista que a Fernando Villavicencio el Ecuador lo quiere. Fue asesinado un candidato a la presidencia que tenía serias posibilidades de ganar la presidencia de la República. Y que además desmantelaba toda una serie de organizaciones delincuenciales en donde también involucraba al presidente de México, porque lo dijo claramente. Organizaciones delincuenciales nacionales y extranjeras, Exacto. efectivamente, Verónica. Ah, o sea, mire, cuando eh, trayendo a colación un tema que es relacionado a esto,
Colombia bombardeó Angostura y hubo muertos ecuatorianos, colombianos, que a criterio del expresidente Uribe, de quien yo reprocho completamente esa conducta, y fui el único ecuatoriano de los pocos que reprocharon esa conducta del gobierno de Colombia, que no la justificó porque allí estaba nuestro territorio, que fue violado nuestro territorio y muertos nacionales, ¿no? Es decir, no es que entraron al territorio, los sacaron y los llevaron a que sean procesados donde tenían que ser procesados. Los mataron ahí en territorio ecuatoriano. Bueno, cuando hizo esto Uribe, luego se reunieron en la OEA. Y en la OEA, diplomáticamente, ¿qué hizo el Ecuador? Lo único que yo recuerdo es que Correa le torció los ojos al presidente Uribe, ¿no? Así. Pero se daban la mano, se dieron la mano. Y entonces todo el aparataje mediático del correísmo en aquel entonces hizo aparecer de que con gran dignidad el presidente de la República había reclamado y reprochado en la sede de la OEA el ataque de Angostura. Y en la práctica ya no se sucedió nada. La OEA emitió un comunicado un poco entre blanco y negro, ¿no? Con bastantes grises, y ya pasó. Esto sucede porque, a propósito de su pregunta también, Verónica, de qué me parece a mí lo hecho por el Ecuador en este tema, la comunidad internacional tiene una ética, y una ética mínima, digo yo, y en esa ética mínima está a nivel regional y mundial el tema de la seguridad de por medio. El presidente de México no puede ser complaciente con personas que están delinquiendo y tiene que despejar todas las dudas que existen alrededor de él, de sus vínculos con temas de narcotráfico también. Él no tiene la calidad moral. El pueblo mexicano es inmenso, genial, noble, se lo respeta, se le quiere, se lo admira. Pero ese presidente ya en ese sentido no representa a los mexicanos, ni nos representa a los ecuatorianos que tenemos afecto por México tampoco, bajo ningún concepto. Y la comunidad internacional lo sabe. Entonces, ahí está el tema, en una suerte de compensación de incumplimientos a la lógica del derecho internacional, Vero. Tengo una segunda pregunta. Muchas gracias por su respuesta bastante amplia. La verdad es que es algo que realmente nos deja pensando, porque el tema de las embajadas, los países nacionales, por ejemplo, yo me pongo a pensar por qué el gobierno de la Argentina no apoyó en este caso al Ecuador. Bueno, pues es un tema bastante complejo. Ellos tuvieron también un ataque directamente a una de las embajadas. Atacaron a la embajada de Israel en Argentina. Entonces, ¿quiénes fueron los que atacaron? Se está haciendo una investigación y se sospecha que fueron los iraníes. Y apoyar una intromisión a una embajada para ellos representaría también una situación crítica en donde se pone en juego pongamos, el seguimiento y la confianza del presidente Javier Milei. Me parece que es un tema que es muy, muy complejo, en donde un presidente tiene que tomar una decisión a qué lado apoyar, pero también cada país tiene su propia historia. En fin, la segunda pregunta que le quiero hacer es acerca de el manifiesto que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfeld, diciendo que si Cancillería no soluciona la crisis diplomática con México, el Parlamento se encargará de hacerlo. Entonces, la ciudadanía en términos generales, y desde donde yo también me incluyo, sentimos desconfianza porque muchos asambleístas sentimos que no nos representan, ¿no? Entonces, vemos que la política ya prácticamente es un negocio, no es un trabajo coherente a favor de la comunidad. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué implicaría que la Asamblea Nacional intervenga en este conflicto? Bueno,
no se puede perder de vista que en una democracia la Asamblea Nacional, el Congreso, tiene atribuciones también para representar desde su función al país y a los intereses del país. Tiene que haber un pronunciamiento de esa función del Estado, no es inconveniente. Lo que usted apunta, Verónica, es más bien algo relacionado a la debilidad institucional que nosotros detectamos en una asamblea, por ese abanico de intereses, personas que allí están y que representan en teoría por lo menos, a todos los sectores de la comunidad, sectores que políticamente no pueden estar dentro de nuestra aceptación como lógicos, ¿verdad? Pero me parece que tampoco es que desde la asamblea se va a dar una solución o se va a frentear el tema diplomático. Más bien, yo creo que la asamblea debe tender en este tema unos puentes grandísimos y fuertes con el poder ejecutivo para actuar como Ecuador conjuntamente, en un solo puño, ¿no? Eh, porque lo que menos podemos hacer, ingrato favor sería que por un lado la asamblea diga una cosa distinta a la que diga por otro lado el poder ejecutivo. Entonces, debería estar ese discurso uniforme. Podría empezar la asamblea, digo yo, haciendo una protesta clara en contra del gobierno de México y las declaraciones que tuvo. Yo no he visto, Vero, hasta la fecha, que el señor Cronfle o alguno de los asambleístas esté propiciando en el seno de la Asamblea Nacional una resolución de censura al comportamiento del gobierno mexicano, una censura a las declaraciones que en su momento, estas declaraciones indelicadas de López Obrador sobre el asesinato del presidente, no, del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Eso me gustaría a mí ver, pero en todo caso, en principio, no, no habría por qué cuestionar que la Asamblea Nacional también quiera participar. Y pensándolo bien, más bien yo estoy criticando que por qué no lo hace pronto, porque por qué no no lo lo hacen hace, pronto. sí, cuanto antes. Perfecto. Bueno, usted ha recibido muchas críticas por la famosa denuncia realizada al jefe de Cancillería, Roberto Canseco. Cuéntenos qué argumentos usted utiliza para realizar dicha denuncia. El artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. En el artículo 41 es muy claro al referirse que en materia penal los funcionarios diplomáticos y consulares pueden ser procesados penalmente eh, y por lo tanto no están limitados a que sean llamados por la autoridad judicial competente, en este caso del territorio ecuatoriano, para explicar lo sucedido. Para mí ahí hubo un delito flagrante. Para mí allí hubo un delito flagrante. Pero al parecer la policía y quien hizo el operativo no estaba claro de cómo actuar ya con el funcionario fuera de la embajada. Porque sí, hay muchos que dicen que yo estoy loco, que soy un ignorante en temas de inmunidad diplomática, pero Roberto. eh, Roberto Canseco pudo haberse quedado dentro de la embajada y él no podía salir a seguir en esa lógica de, de, Intervenir. de actor de telenovela mexicana, ¿no? Me parece que estábamos viéndole ahí otro capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿no?
Pop. O de Morelia, ¿no? En donde este señor, es que para mí fue muy grotesco, sigue siendo. Cuando yo veo esos videos y lo veo a él fuera, en las veredas de Quito, de nuestra patria, ¿no? Gritando, desencajado, sobre pretexto de que él es diplomático y que esto es inaceptable. Los problemas de él, los vínculos de él, los intereses de este señor con el señor Glass, que se los dilucide, se los defienda en casa, es decir, en su casa, no en nuestra patria, ya afuera, en la calle. Entonces, como el señor salió, ¿no? A hacer un episodio de La Rosa de Guadalupe en la vereda de la 6 de diciembre, si no me equivoco, no sé si estaban ya sobre la Avenida Naciones Unidas en este evento, porque es esquinera, como todos sabemos, la embajada mexicana. Eh, lo que hizo ahí ya es territorio ecuatoriano y tiene que rendir cuentas por eso, por ello. Entonces, el artículo 41 de la Convención de Relaciones Consulares hace referencia también a que cuando el delito es grave, se tiene que responder. A mí me parece un delito muy grave este de obstrucción a la justicia por parte de un funcionario de la Embajada Mexicana. He visto en esas críticas, Berito, no sé si usted se ha percatado, una del A ver. propio el expresidente Correa, que califica el tema como demencial, como demencial. Bueno, y la verdad es que yo no lo he visto. Justamente el comentario de Rafael Correa me tiene bloqueada, porque una vez escribió un texto muy largo y yo puse, alguien terminó de leer, porque, a ver, resulta que a veces mandan textos tan largos en la red social X que uno no termina de leer, pero bueno, me bloqueó por eso. Se ve que no tuvo paciencia y me terminó eliminando. Tampoco es que estoy llorando, tampoco es que me siento ofendida. De hecho, para mí es un honor saber que estoy del lado en donde no nos juzgan a los ecuatorianos por cometer crímenes, delitos y persecuciones. Dejando de lado este tema, le quiero comentar que justamente Roberto Canseco había dicho a través de medios de comunicación mexicanos, a riesgo de mi vida defendí el honor y soberanía de mi país. ¿Usted que vio los videos del allanamiento cree que de verdad estuvo en riesgo la vida del diplomático? No, estuvo defendiendo intereses del señor Glass y probablemente de él mismo, ¿no? Eh, no estuvo en ningún momento el riesgo a la vida del diplomático, por lo menos de lo que se ve en los videos y tal como usted los plantea también en su nota inicial. Em, es muy subjetivo eso, es muy subjetivo. Em, yo vi un funcionario diplomático delinquiendo. Algo así como cuando Glass decía que en ese terreno de Manabí, él veía una refinería, ¿no? Y nosotros veíamos un terreno aplanado. Todo depende de los intereses, de la visión, como uno se ve. Claro. El, el señor, el señor Canseco para mí estaba delinquiendo, no estaba en riesgo su vida, ¿no? Perdone que insiste en esto, pero es que piensan que no tenemos un nivel de raciocinio alguno y no nos tratan estas personas como si fuéramos gente que no entiende lo que está pasando, ¿no? Así Claro, que y eso, yo justamente estaba viendo hoy un programa que hablaba sobre el narcisismo y me acordaba y decía, tengo que hacer la entrevista hoy y me parece que tienen una postura muy narcisista de no reconocer cuando se cometen errores, en donde no se ve, en donde su, no sé si es su imaginación o su fanatismo político los tiene cegados y tan cegados que de verdad prefieren proteger a un delincuente, llámese delincuente porque está sentenciado,
y porque está involucrado en casos que son de corrupción. Entonces, hay un sector de la sociedad, hago esta aclaración, porque hay un sector de la sociedad que lo ve como una víctima perseguida políticamente, pero la realidad va siendo otra, y yo creo que al correísmo se le está cayendo en la actualidad la máscara que tenían puestos de una revolución que realmente quería hacer cosas por el país y que ayudaban a los pobres cuando en realidad había todo un entramado paralelo al te doy, pero fíjate que me llevo toda esta parte de la torta. Entonces, me parece que todo este accionar hace que no, nosotros veamos que no se trata solamente de algo local, no va solamente de la mano del correísmo, sino que también está hermanado con el país mexicano a través del gobierno actual. Entonces es una red que realmente nosotros nos ponemos a pensar tanto están cegados los políticos o los fanáticos que no quieren ver la otra cara de la moneda, nunca un argumento en donde se diga, bueno, entiendo que ustedes actuaron de esta manera, que el gobierno de Daniel Noboa decidió capturarlo dentro de la embajada, pero reconozcamos de cierta manera que nosotros también estamos defendiendo a capa y espada lo indefendible que es, o sea, acaparar a un delincuente, a una persona que tiene casos. El señor Jorge Glass intentó tomarse las pastillas, se sobremedicó y terminó en un coma inducido. Entonces son cosas que yo me cuestiono, digo, o sea, tanto tiene que callar que prefiere matarse o prefiere de alguna manera, no sé, caer en un coma, es arriesgarse la vida por la cuestión que sea. No es tan necesario llegar a ese límite por política. Pero sí quiero, en todo lo que usted está diciendo y que coincido plenamente, pero veo la necesidad de hacer una pequeña distinción. Coménteme. Los políticos tienen que hacer lo que la política les permite bajo principios éticos. El tema de la Embajada de México y el comportamiento del gobierno ecuatoriano es un tema político del gobierno ecuatoriano, ¿ok? Político y jurídico con repercusiones. El tema de denunciar a Canseco es un tema ciudadano, donde yo no estoy haciendo ningún tipo de cálculo político, ni quiero beneficiarme, ni pretendo tener protagonismo político alguno. Lo hago porque me repugna a mis principios, lo he hecho por Canseco. Eh, y, y creo que es importante esta diferenciación, porque vivimos tiempos en donde, mire, la ciudadanía va a ser la única que se pueda salvar a la propia ciudadanía de toda la injusticia, de todo el caos, de toda la barbarie en la que nos han dejado los últimos gobiernos. Es decir, sí, parte importante de la desinstitucionalización de todo en el país obedece al correísmo. Pero después del correísmo nosotros hemos tenido gobiernos a los cuales les hemos creído. También con nuestra buena fe como ciudadanos le hemos apoyado, pero nos han fallado igual y no han hecho las cosas de manera clara, de manera contundente. Siempre han estado en ese vórtice de acomodarse a las mayorías y a los intereses políticos que les unen. Hay que decirlo con claridad y con tristeza. El expresidente Lazo nunca pudo desvanecer todo ese velo de duda que se generó sobre él ante las negociaciones con el correísmo, con el propio Glass y la libertad de Glass, ¿no? Cuando empezaron las matanzas en las cárceles, en el gobierno de Lenín Moreno, ¿qué se hizo por combatir a esas bandas que asesinaban a sus otros compañeros de celda? Y no es cuestión de que, ay, somos nosotros prodelincuentes, no. Y tampoco tengo el corazón como para decir si estaban dentro de la cárcel, que hayan muerto, ¿qué me importa? La sociedad en su integridad es, Verónica,
la que se lastima, se hiere, cuando ni siquiera en las cárceles tenemos capacidad de brindar eh, eh, garantías a los ciudadanos, ¿no? Porque vivimos en democracia y en nuestra democracia la pena de muerte no existe, ¿no? Existen instituciones. Entonces, Lenin, Lazo, eh, el presidente Noboa, a la luz del día, estaba claro que estaba negociando con el correísmo también, Berito. Entonces, bueno, los políticos que hagan lo que la política les permita, lo que sus cálculos les permita para manejar el país como ellos vayan decidiendo. Nosotros los ciudadanos no podemos cruzarnos de brazos, Vero, no podemos. Lo que usted hace desde el periodismo es una labor que hay que aplaudir como ciudadano. Eh, lo que yo estoy haciendo con el tema de denunciar a Canseco es porque yo no voy a permitir, dentro de lo que yo pueda, que se falte al respeto de esta manera tan desagradable y grotesca a nuestro país y que quiera parecer como héroe un funcionario que nos debe rendir cuentas a nosotros. Porque el Ecuador le cobijó a este señor, a Canseco me refiero, ¿no? Sí. Él nos debe a nosotros respeto, consideración, afecto, ¿no? Cuando él estaba haciendo lo que estaba haciendo, no es que al presidente Noboa nomás le estaba viendo la cara. Pero es Eh, a todos, es es a a todos. todos, Y es se a ve, todos. y se ve que hay toda una serie que de verdad es que, digo, tanto daño le están haciendo a nuestra patria. ¿Usted se enteró de cómo desagotaron, de cómo vaciaron la central, la reserva de agua para generar electricidad, la hidroeléctrica? O sea, imagínese todo esto que se ve viendo, que pareciera que es en torno a la consulta popular para evitar la extradición, para evitar que salgan los soldados a apoyar a la Policía Nacional. Pareciera que todo es un conglomerado contra esta consulta popular. La llaman la consulta mañosa. Entonces, esto que pasó con México también genera un impacto en lo que es la consulta popular, ¿verdad? Por supuesto. Es más, mire, cuando sucedió lo de México al día siguiente, asambleístas del correísmo ya estaban anunciando un juicio político, recordará usted, al ministro de Defensa y a la ministra de Gobierno, ¿ok? En mi criterio, yo dije que lo hagan cuanto antes, porque esa interpelación va a ser ya una previa a los resultados de la consulta popular. Eh, claro, el presidente Novoa con el tema de México ha recibido a nivel local un respaldo social mayoritario y eso va a estar en la consulta. Y ahora, este tema de los apagones, del feriado eléctrico que mencionan, se está viviendo, ¿verdad? Eh, son temas que van a estar ahí en la conciencia de la gente al momento de votar. Y vea, yo estoy viendo que si es verdad lo que dice el presidente Noboa de que le han estado boicoteando, su propia ministra de Energía, con 21 funcionarios, ¿no? Que no han avisado a tiempo el tema de las alertas sobre las, los lugares donde se genera la energía, las represas, perdón, Presas, el exacto. estiaje del agua, ¿verdad? No avisa, mejor dicho, no hicieron caso a las alertas que se presentaron o no presentaron las alertas en el momento adecuado. En fin, tantos temas que están allí por medio. Oiga, si esto es verdad, que hubo un boicot, que atrás de ese boicot está el ex ministro de Energía del correísmo, un señor Albornoz, que también ha sido funcionario público en los últimos gobiernos y que está siendo procesado también, que ha sido denunciado. Esto es gravísimo.
Esto es gravísimo, es tristísimo. Esto demuestra una falta de escrúpulo, absoluto, una falta de amor a la patria. Verónica, es decir, sí, traición a la patria se nota que existe. Eso de pedir por parte del expresidente Correa sanciones al Ecuador por el tema de su amigo Glass y la Embajada de México, no es nada proporcionado. Eso es demencial. No lo que yo he hecho con Canseco, no. A mí no se me puede acusar de traidor a la patria. La estoy defendiendo. Eh, en fin, esperemos que, bueno, con los resultados de la consulta popular también ya haya los mecanismos legales que le permitan manejar de mejor forma, con mayor gobernabilidad al país, a todas las autoridades, pero el tema es tenso. Estamos viviendo momentos de mucha tristeza nacional, ¿no? Donde ya no importa el pueblo, importa la pelea, el conflicto, los intereses propios, ¿no? De la clase política. Exacto. Muchas gracias por su amplia respuesta. Y para terminar, me gustaría que me comente a mí y a todos los que están siguiendo atentamente la transmisión de Eco Exterior, la radio de los ecuatorianos en el exterior, ¿qué se espera de la denuncia que usted ha realizado contra el funcionario mexicano? Yo espero que sea sancionado, debidamente procesado. Voy a hacer todo para impulsarla. Eh, llamaré a los policías que estuvieron en el momento, llamaré a los ecuatorianos, a varios que quieran ir a testificar, a, a decir que escucharon de él, a los periodistas que tomaron las declaraciones de Canseco. El delito de obstrucción a la justicia se sanciona entre 5 a 7 años de prisión. Y lo que eventualmente yo estaría satisfecho es que Canseco no vuelva nunca más al Ecuador. Perfecto. Bueno, doctor Milton Castillo, ha sido un placer tenerlo aquí compartiendo todos sus pensamientos, sus opiniones, su visión acerca de toda esta situación, esta crisis diplomática, esta complejidad que está atravesando nuestro país. Le agradezco por haber venido a esta entrevista. Va a ser bastante útil para informar a la comunidad de ecuatorianos migrantes y obviamente tenemos también nuestros seguidores que pertenecen a nuestro territorio, el Ecuador, y que viven y residen aquí. Así que muchísimas gracias, doctor, y lo esperamos para la próxima, para que nos cuente actualizaciones acerca de este proceso que usted ha iniciado. Gracias. Un abrazo para usted, Vero, y para quienes nos han estado escuchando, han tenido la paciencia de todos estos minutos estar con nosotros. Muchas gracias y nos vemos en la próxima en Carondelet. Chao, chao.